Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a miles y miles de fans en todo el mundo. Hablamos de un amor que parece sacado de una telenovela, un amor que, según se dice, hizo que una de las estrellas turcas más codiciadas, Kerem Bürsin, renunciara a todo por Hande Erçel. Si han leído bien, renunció a todo por amor. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar todos los detalles de esta apasionante historia. Antes de empezar, si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que te hacen creer en el amor de película, ¿verdad? Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países, la química entre ellos fue palpable. Era más que evidente para cualquiera que los viera actuar juntos, y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores sobre su relación comenzaran a circular. Al principio, como suele ocurrir con las celebridades, mantuvieron su relación en privado, intentando proteger su espacio personal de la vorágine mediática. Sin embargo, las redes sociales, los paparazzi y la insistencia de los fans hicieron que fuera cada vez más difícil esconder lo evidente. Las fotos juntos, los viajes compartidos, los gestos de cariño que se filtraban a la prensa, todo apuntaba a que algo más que una amistad profesional estaban haciendo entre Kerem y Hande. Y aquí es donde entra la parte jugosa del título: Kerem Bürsin renunció a todo por amor a Hande Erçel. ¿Qué significa realmente esto? Bueno, según se ha rumoreado y analizado extensamente en la prensa turca y en las redes sociales, la renuncia de Kerem no se refiere a un abandono literal de su carrera o de su vida, sino más bien a una serie de decisiones importantes y para muchos sorprendentes, que tomó en su vida profesional y personal, priorizando su relación con Hande. Uno de los puntos que más se comentan es la aparente pausa o el cambio en su enfoque profesional. Kerem siempre ha sido un actor muy ambicioso con grandes proyectos y aspiraciones internacionales. Sin embargo, tras la confirmación de su relación con Hande, se observó un periodo en el que los grandes proyectos de Hollywood, o las oportunidades fuera de Turquía, que siempre habían estado en su radar, parecían quedar en un segundo plano. Algunos interpretan esto como que Kerem decidió priorizar su vida en Turquía, estar cerca de Hande y quizás evitar separaciones largas y complicadas que pudieran poner a prueba su relación. Otro aspecto que se menciona a menudo es la gestión de su imagen pública. Kerem, al ser una figura pública tan prominente, ha tenido que navegar las complejidades de estar en el ojo del huracán mediático. Al hacer pública su relación con Hande, ambos se convirtieron en el centro de atención constante. Esto implica una presión adicional para mantener una imagen de pareja sólida y feliz, y a veces, incluso para moldear sus propias decisiones profesionales para que no interfieran negativamente con la percepción pública de su relación. Se dice que Kerem, que siempre ha sido muy abierto sobre sus valores y su deseo de ser un ejemplo positivo, se volvió aún más cuidadoso con sus apariciones públicas y sus declaraciones, quizás para evitar cualquier controversia que pudiera afectar a Hande o a la imagen que proyectaban como pareja. Y no podemos olvidar las implicaciones personales. Mantener una relación a nivel de superestrellas en Turquía no es fácil. Requiere un sacrificio considerable de tiempo y energía. Ambos tienen agendas apretadas, viajes constantes, y la falta de privacidad es una constante. Que Kerem estuviera dispuesto a invertir tanto tiempo y esfuerzo en su relación, a estar presente en la vida de Hande y a construir un futuro juntos, podría interpretarse como una renuncia a esa libertad personal y a esa independencia que muchos actores de su calibre suelen disfrutar. En este sentido, renunciar a todo podría significar ceder parte de su autonomía y de sus prioridades individuales para priorizar el bienestar y el futuro de la relación. Hablemos un poco más de la intensidad de su relación y cómo esto pudo haber influido en las decisiones de Kerem. La conexión entre Kerem y Hande era tan genuina y adorable que capturó el corazón de millones. Sus seguidores, conocidos como Handes, Kerems y el fandom combinado, eran testigos de su amor día a día. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos y vídeos que documentaban su relación. Era un torbellino de afecto y admiración. Ante tal nivel de atención, y dado que ambos eran figuras públicas tan queridas, tomar decisiones sobre cómo gestionar su vida privada se volvió crucial. Kerem, conocido por ser una persona muy apasionada y entregada, parece haber optado por una estrategia de priorización.
Si Kerem tenía en mente un proyecto muy importante en el extranjero, uno que requiriera meses o incluso años fuera de Turquía, y si en ese mismo momento su relación con Hande estaba en un punto álgido y buscaba consolidarse, la decisión de quedarse podría considerarse una renuncia a esa oportunidad específica por el bien de su relación. Es importante recordar que estas son interpretaciones y análisis basados en la información pública y los rumores que han circulado. Sin embargo, la magnitud de la reacción del público y los comentarios de la prensa sugieren que hubo un cambio significativo en la vida de Kerem que coincidió con el inicio y la consolidación de su relación con Hande. La prensa turca, en particular, ha sido muy activa en especular sobre este tema, y a menudo se ha destacado la devoción de Kerem hacia Hande. Algunas publicaciones incluso han sugerido que Kerem tuvo que rechazar ciertos proyectos internacionales importantes que podrían haberlo lanzado a una carrera más global, optando por quedarse en Turquía y mantener su relación. La idea de renunciar a todo puede sonar un poco dramática, pero en el contexto del estrellato y las oportunidades de carrera, una decisión de priorizar la relación sobre ambiciones profesionales de gran envergadura puede ser vista como un sacrificio significativo. Además de las decisiones profesionales, también hay que considerar los sacrificios en términos de tiempo y de vida social. Cuando eres una pareja famosa, tu vida deja de ser completamente privada. Cada salida, cada viaje, cada gesto puede ser analizado y comentado. Kerem, que es conocido por ser un joven vibrante y social, pudo haber tenido que ajustar su vida social para dedicar más tiempo a Hande, para construir esa intimidad y esa conexión que una relación sólida requiere. No salir tanto, tener una vida social más acotada para poder pasar más tiempo de calidad juntos, esto también puede ser interpretado como una renuncia, una cesión de ciertas libertades personales por el bien de la pareja. Y pensemos en la presión de la industria. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, puede ser muy exigente. Hay expectativas constantes sobre las celebridades. Mantener una relación estable y feliz bajo ese escrutinio constante no es poca cosa. Si Kerem tomó decisiones que protegían su relación de esa presión, como por ejemplo, evitar ciertos eventos públicos o ciertos tipos de proyectos que pudieran generar polémicas o rumores, esto también podría ser visto como una renuncia a ciertas facetas de su carrera o de su vida pública. Es fascinante cómo una relación puede influir en las decisiones de vida de una persona, especialmente cuando esa persona es una figura pública. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo el amor, la conexión y el compromiso pueden llevar a elecciones que, desde fuera, pueden parecer drásticas o inexplicables. Pero para quienes viven esas emociones, estas decisiones son las correctas, son las que tienen sentido en el momento y en el contexto de sus vidas. La dedicación de Kerem, según lo que se ha observado y comentado, hacia Hande sugiere una profundidad en sus sentimientos y un compromiso que va más allá de una simple relación superficial. Para entender realmente la magnitud de esta supuesta renuncia, debemos considerar el contexto de Kerem Bürsin como actor. Él es un actor muy talentoso y reconocido, con una base de fans muy leal. Ha trabajado en producciones de gran éxito y siempre ha sido visto como un actor con proyección internacional. Ha habido rumores y especulaciones sobre proyectos en Hollywood y en otras partes del mundo. Si él en algún momento tuvo la oportunidad de perseguir alguna de estas oportunidades y optó por no hacerlo para priorizar su relación con Hande, entonces la frase «renunció a todo por amor» toma una dimensión mucho más concreta. No es solo una frase bonita, sino una posible decisión de carrera que impacta significativamente su futuro profesional. La relación de Kerem y Hande se convirtió en un fenómeno. Los fans querían verlos juntos, querían que su amor triunfara. Y la pareja, al parecer, decidió vivir su amor de forma abierta y sincera. Esto, en sí mismo, puede ser una renuncia a la privacidad que muchos otros famosos buscan mantener. Ellos eligieron compartir su felicidad con sus seguidores, y eso implicó exponerse a la mirada pública, a los comentarios y a las especulaciones. Kerem, al aceptar esta exposición y al hacerla parte de su vida pública, también está, en cierto sentido, renunciando a una parte de su privacidad. También es importante considerar el impacto en la propia Hande Erçel. Ella es una actriz muy exitosa por derecho propio. Compartir la vida con una estrella como Kerem, y viceversa, implica una coconstrucción de un futuro. Las decisiones que toman o pareja no solo afectan a uno, sino a ambos. Si Kerem tomó decisiones que beneficiaron la estabilidad de su relación y su vida en Turquía, esto también contribuyó a un entorno más propicio para que Hande también pudiera seguir desarrollando su carrera en su país natal.
En resumen, la idea de que Kerem Bürsin renunció a todo por amor a Hande Erçel se refiere a una serie de decisiones y prioridades que, según la opinión pública y la prensa, Kerem adoptó al priorizar su relación con Hande. Estas decisiones podrían haber implicado sacrificar oportunidades profesionales de gran envergadura que requirieran largas separaciones o un enfoque diferente en su carrera, ceder parte de su privacidad para vivir su amor de forma pública, y ajustar su vida personal para dedicar tiempo y energía a la construcción de su relación. Es un testimonio del poder del amor y de la profunda conexión que, al parecer, existe entre Kerem y Hande. Y ahora, para concluir, ¿qué podemos sacar de todo esto? La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la especulación sobre si Kerem renunció a todo por amor, nos muestra la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos enseña que las decisiones de vida, incluso las que parecen sacrificar ambiciones personales, pueden estar profundamente arraigadas en el amor y el compromiso. Nos invita a reflexionar sobre qué es lo que realmente valoramos en la vida, y cómo, a veces, las conexiones humanas pueden ser la fuerza impulsora detrás de nuestras elecciones más importantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente renunció a todo por amor? ¿Qué opinan sobre las decisiones de priorizar una relación sobre las ambiciones profesionales? Dejen sus comentarios abajo, su opinión es súper importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Kerem y Hande, o si les interesan las historias de amor de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.